Buenas, profe. Pues yo vengo a exponerle mi proyecto en el que trabajé, que se llama medición de resistividad y puesta a tierra. Pues yo soy ingeniero eléctrico y le voy a dar una breve introducción de mi ingeniería. Pues la ingeniería eléctrica es una rama de la ingeniería que se ocupa principalmente en crear, idear y diseñar sistemas de distribución de energía eléctrica. Pues asimismo, ella aplica ciencias exactas como la matemática, la física y análisis matemático. Eh, el dominio de esta ingeniería, el dominio de la ingeniería eléctrica eh, se basa en una cantidad de campos subsidiados y también correlaciona con otras ingenierías. Eso proporciona a la ingeniería eléctrica una ventaja multidisciplinaria y también un amplio alcance en campos operacionales. En pocas palabras, es una carrera que necesita de otras carreras, como por ejemplo la ingeniería mecánica, la cual utiliza los conocimientos físicos para elaborar y diseñar instalaciones de máquinas en proceso de producción. Asimismo, conocimientos de ingeniería electrónica, como el conocimiento de corriente directa. Un breve resumen de lo que va a ser mi proyecto, pues principalmente se va a construir una caja SoilBoss, una herramienta que nos permite calcular la resistencia de un terreno. Ella consta de dos placas paralelas en una caja y dos electrodos en el medio. Ahí se introduce la arena, el suelo que se va a estudiar, se le induce un voltaje y una corriente y con esas variables uno halla la resistividad. Eh, pues esta medición es muy importante porque nos permite saber cuál es la resistencia del suelo. Si el día que nos vayamos a hacer una medición o estemos en el campo, vayamos a poner la puesta a tierra, ya sabemos a qué terreno podemos poner la puesta a tierra porque qué terreno tiene más resistividad, tiene más resistencia a la corriente que otro. La, pues la puesta a tierra es muy importante porque nos permite cuidar nuestros electrodomésticos y más allá nuestra vida. Pues una puesta a tierra mal colocada puede llegar a causar en casos mayores la pérdida de la vida. Eh, pues, profe, en el caso se va a estudiar la tierra induciendo un voltaje para saber cuál es su resistencia. El objetivo es la medición de la resistividad y la puesta a tierra, también comprobar los, las interpolaciones impuestas, marco teórico especificando las variables dependientes y las variables dependientes como la resistencia y la resistividad, las herramientas que utilicé para realizar el experimento, un multímetro, una caja SoilBoss, la arena, que es el material que se va a estudiar, una FEN, que es una fuente de corriente, ya sea alterna o directa. Estas son las fotos de nuestro montaje. Pues ahí estamos haciendo las mediciones de la resistencia de los suelos. Las ventajas, pues, trae muchas ventajas. Hacer esta medición nos permite no ir al campo para medir la resistencia del suelo. Esto fue la tabla de datos que se tomó con las mediciones corriente, voltaje, se halló la resistencia con la fórmula y la resistividad con la fórmula. Ahí tenemos los 20 datos hallados en el laboratorio. Son las gráficas de la corriente versus la resistencia y la corriente versus la resistividad. Estas gráficas muestran un comportamiento de la corriente en función de la resistividad y la resistencia. Podemos identificar que sus valores no son lineales. Al momento de aplicar los métodos planteados en la descripción de este trabajo, vamos a ver qué errores existen y al momento de interpolar un dato. Análisis de datos. Pues esta es la tabla para interpolar los valores de Lagrange de grado 1. Este viene siendo las de grado 2, las de grado 3, hasta las de grado 8. Después que vamos hallando los errores, el promedio de los errores a los datos interpolados, esos valores de los datos interpolados los metimos en una tabla, los graficamos y miramos que en la gráfica podemos observar que a medida que vamos subiendo, la gráfica muestra una interpolación que va subiendo, los errores van haciendo más grandes, pero llega un punto en que ya la gráfica, la interpolación de Lagrange es de grado mayor
que los datos van haciéndose más pequeños, o sea que la gráfica, la función se va acercando más a los puntos de la función calculada, de los datos calculados. También hicimos los análisis con mínimos cuadrados, hallamos los mínimos cuadrados, hicimos las interpolaciones, graficamos las interpolaciones y en esta gráfica podemos notar el comportamiento de los datos. La recta corta la gráfica pasando cerca a los puntos, por eso es que hay errores pequeños, pero hay partes donde la recta es muy grande, pasa por valores y los valores están muy lejanos y entonces eso hace que los valores sean grandes. Pues el método de interpolación es muy exacta cuando los valores no son lineales. Y también hicimos la interpolación para los mínimos cuadrados. Hicimos el algoritmo para los mínimos cuadrados, pues el programa nos dio la interpolación en cada uno de los datos de el segundo dato a calcular hasta el último, hasta el antepenúltimo dato a calcular. Pues al momento de graficarlo distinguimos que la función no es totalmente lineal, pues los puntos están más lejos de la recta y otros están más cerca. Eso se ve reflejado ya que la gráfica que muestra no es lineal. Esta función que muestra no es lineal. Utilizado por interpolación cuadrática, cuando nuestro programa nos botaba todas las interpolaciones y los errores obtenidos, pues para este dato, para la interpolación cuadrática, fue uno de los que más se acercaron los puntos, ya que la recta, cuando tiraba la función, los puntos estaban muy cerca de la función dada por la interpolación cuadrática. Pues nuestra conclusión es que al finalizar el proyecto y utilizar los diferentes métodos para predecir los datos, en la práctica nos dimos cuenta que los métodos de interpolación cuadrática, interpolación lineal, interpolación de Lagrange son métodos muy efectivos para hallar datos que queremos encontrar. Pues pudimos medir todas estas y trazar una línea recta, pues en la línea recta, como los datos no eran muy lineales, al momento de hacerlos de la línea recta nos acercaban mucho los datos y daban errores más grandes. Pues en resumen, los métodos de interpolación tienen sus ventajas y sus desventajas. Ellos deben seleccionarse en función de en la función que se desea interpolar. Pues es importante comprender cómo se implementan estos métodos y cómo se pueden aplicar los problemas de interpolación reales en la práctica. Profe, esta es mi biografía donde saqué la información, de aquí se puede encontrar la información, donde saqué el marco teórico y todo lo calculado ahí, profesor. Muchas gracias, profe. Ese es mi proyecto, espero que le guste.